los demonios. ¿Dónde habitan los demonios? Generalmente, los demonios fueron lanzados, ¿verdad? Fueron expulsados del reino de los cielos y fueron lanzados a la tierra. Habitan, como ya le hemos hablado, habitan en 4 ámbitos: en el ámbito de los aires, en el ámbito de las aguas, en el ámbito del fuego y en el ámbito de la tierra. Allí habitan, allí se mueven. Necesitan cuerpos humanos para ellos habitar y hacerle daño al ser humano. Necesitan estar en cuerpos humanos. Pero fíjense algo, la Escritura dice que su lugar son los lugares secos y sin reposo, secos, lugares secos, y allí en los lugares secos andan buscando reposo. Los espíritus terrenales, los de la tierra, andan en los lugares secos y sin reposo, buscando donde reposar. Los demonios, cuando son expulsados de la gente, cuando ellos habitan, se apoderan de los cuerpos humanos, hacen su habitación ahí, hacen su morada en los cuerpos humanos. Pero cuando son echados fuera, son expulsados, no van a los abismos profundos. ¿Por qué? Porque la Biblia declara que ese abismo profundo es un lugar donde ellos van a ir de acuerdo al juicio final. Cuando se haga el juicio final, ellos van a ser juzgados, ya son condenados y lanzados al abismo profundo donde no saldrán nunca más. Mientras tanto, ellos están en los lugares secos y sin reposo. Cuando no están habitando en los cuerpos humanos, corporalmente, habitan también, se meten en los animales, en las aves. También ellos pueden estar también en las plantas, pueden utilizar plantas para habitar donde haya vida. Entonces generalmente ellos están en los cuerpos humanos. Cristo, ahí en la Biblia hay relatos bíblicos, como Jesucristo cuando dice, en este versículo que acabamos de leer, en el versículo 43, leemos el 44, dice, entonces dice, volveré a mi casa donde salí, y cuando llega al área desocupada y barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el contrario estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Fíjense algo. Jesucristo aquí dice que cuando es expulsado, los demonios andan por los lugares secos, no van a los abismos profundos. ¿Y cómo podemos comprobar eso? Cuando Jesucristo llega a Galilea, el demonio gadareno sale y se cuesta sobre él, se cuesta frente de él y le dice que no los envíe a los abismos profundos, no los envíe. El tiempo todavía no es el tiempo del tormento. El mismo demonio reconoce que no era el tiempo del tormento, que no lo enviara a los abismos profundos. Y Jesucristo le dice que ellos le tienen permiso para entrar en los animales, en los cochinos, en los cerdos. Y Jesucristo le da el permiso, pero se hace un despeñadero y caen al mar. Pero los demonios salen de los animales, pero no son lanzados los abismos. Esos demonios se quedaron por allí, vagando en los lugares secos y sin reposo. Entonces los demonios andan buscando cuerpos donde habitar, bíblicamente hablando. Y también hay otro relato bíblico cuando Jesucristo libera a la persona que es sordo y mudo, ciego y mudo, le dice al espíritu que no vuelva a entrar en él. Fíjense, aquí el demonio no puede volver a entrar en el hombre, porque Jesucristo le da esa orden: sal de él y no vuelvas a entrar más en él. Fíjense, son dos cosas diferentes. Cuando un demonio es expulsado de una persona y se le da esa orden, el espíritu le da esa orden de que no vuelva a entrar más en él, ese espíritu no puede volver a entrar más en ese cuerpo. Pero en esta escritura dice que cuando el demonio sale, anda por los lugares secos y sin reposo. Hermano Alfredo, con su comentario. Amén, hermano. Entonces vemos que los demonios son ángeles caídos. Dice la Biblia aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Aquí la Biblia habla de estos espíritus que están en el mundo espiritual, ¿verdad? Que nosotros conocemos en el libro de los Efesios, capítulo 12, como principados, potestades, gobernadores de la tiniebla y huestes espirituales de maldad. Entonces cada uno de ellos opera en diferentes partes. Pero hay algo allí. La Biblia dice que, a través de la escritura que acabamos de leer ahorita, que ellos andan, el que sale del cuerpo, están apoderados del cuerpo, andan en lugares secos y sin reposo. Lugares secos y sin reposo. Este es un grupo de demonios. Ahora, hay un grupo de demonios que tienen la potestad, que son las potestades, de estar entre lo que es el ámbito físico y el ámbito espiritual. Ahí hay algo que nosotros cuando entramos en los sueños, que creemos que estamos dormidos, pero no estamos dormidos, estamos despiertos. Estamos en el espíritu. Y a veces soñamos como que estamos teniendo algo y es algo que es real, que nos sujeta, que nos agarra, que nos tapa la boca, que nos hace forcejear. Nosotros pensamos que es un sueño, pero no es un sueño. Hemos entrado en el mundo espiritual y estos espíritus llamados potestades son los que tienen esa autoridad, tienen la conexión física entre el ámbito físico y el ámbito espiritual para estar en ese lugar haciendo eso que ellos hacen. Y muchos de estos espíritus han tomado ya nombres como estos cubos y cubos y andan perjudicando a los seres humanos. La Biblia ciertamente habla, pero no habla muchas cosas que nosotros con nuestra experiencia hemos vivido. Nosotros vemos lo que dice la Escritura y sacamos nuestra conclusión con lo que hemos vivido. Pero hay muchísimas cosas que la Biblia nos menciona, por ejemplo, como los espíritus de demonios que también están en el infierno, dice que están atormentando a las personas. Dice que hay unos que están allá abajo, que están encargados de atormentar a las personas cuando mueren sin Jesucristo, van directamente a ese lugar y son atormentados hasta el día del juicio final, que van a ser sacados de ahí para ser presentados delante del trono de Dios para ser juzgados. Entonces, hay muchísimas cosas que nosotros hemos aprendido también por nuestra vivencia, por nuestro testimonio, por los testimonios de las personas. Pero la Biblia aquí nos señala a nosotros que ellos sí existen, que son seres espirituales, que fueron ángeles que estaban en el reino de los cielos, que existieron allá con el Señor, que se rebelaron junto con Satanás y fueron lanzados hacia la tierra. Cada vez que llegan aquí a la tierra, entonces cada uno de ellos recibe una jerarquía y tiene una función que cumplir. Lo primero es destruir al ser humano. Y cada uno de ellos tiene una función diferente. Pero aquí nosotros vemos a personas que están apoderadas por espíritus de enfermedades, de tantas cosas, y son esos mismos demonios, son los que perjudican al mundo físico. Entonces, la Escritura nos lleva a nosotros, a través de la oración, a través de la meditación de la Escritura y de la revelación, y el Señor nos puede llevar, podemos entender muchísimas cosas que no entendemos acerca de estos espíritus. Porque hay muchos espíritus que se apoderan de los cuerpos. Yo personalmente he visto muchísimas personas endemoniadas, he visto también cómo han sido liberadas, he visto cómo los demonios hablan, y he visto también cómo hablan de las profundidades del abismo. He visto muchísimas personas que han tenido toda esa serie de espíritus. Una de las cosas que dijo el hermano es muy importante, ¿no? Cuando se echa un espíritu fuera, se le debe ordenar que no regrese más a ese cuerpo. Ahora, una vez escuché el testimonio de un pastor que a él lo fueron a buscar rápidamente urgente de una persona que estaba endemoniada, y se llevó a dos hermanas de la iglesia, que eran dos hermanas que estaban comprometidas con el Señor bastante, y estaban llenas del Espíritu de Dios, y él vio que eran ellas, y él se tenía que llevar y se las llevó. Y cuando ellos llegan allá al lugar, él dice que uno de las personas que tenían su espíritu levitaba, o sea, flotaba en el aire. Y eso a él lo impactó tanto, porque él nunca había visto algo así. Y él empezó a decirle al espíritu, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y el espíritu empezó a reírse de él. Y le decía, ¿te entiendes? De su Antonio, de su Andrés. Y la hermana le dijo, no hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando dijeron así, las mujeres, los espíritus soltaron los cuerpos. Entonces, hay muchas cosas que nosotros debemos
aprender de la escritura y otra de las experiencias. Hermano, otro comentario. Así es, hermano. Lo que los demonios hablan, bíblicamente está comprobado, porque cuando el gadareno le habla a Jesucristo y le dice que se llama legión, porque son muchos. Y hay otra serie de manifestaciones bíblicas donde los espíritus hablaban. Y hablaban con la persona, con Cristo, o con la persona que estaba siendo expulsado. Cuando Jesucristo le dice en el libro de Marcos, en el capítulo 9, en el versículo 25, dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu inmundo y sordo: yo te mando que salgas de él y no entres más en él. Fíjense. Hay algo aquí. A la hora de reprender a un demonio, a hacer una liberación, porque tienen la autoridad para hacer la liberación, deben ordenarle al espíritu que no vuelva a entrar en ese cuerpo. Es una orden, porque Cristo le dio esa orden. Y esta persona que recibió, que era mudo y sordo, comenzó a oír y a hablar. El espíritu no entró más en él. No volvió a entrar más, porque se liberó esa orden de que no entrará más. Pero ¿qué dice la escritura en el que acabamos de leer anteriormente? Que el espíritu volvió a la casa y la encontró arreglada, barrida y ordenada, pero no sin que nadie habitara allí. Entonces, anoche, hablando con una persona, también oí un testimonio de una persona que fue liberada, que le evitaba, la persona le evitaba y fue liberada. La persona se convirtió al Señor, pero la persona se descarrió, asistió unos pocos días y después se descarrió, y la persona está ahorita viviendo en un ámbito terrible, que los 7 espíritus que dice la Biblia entraron a ella con el que estaba allí, y la persona está en un ámbito terrible, haciendo cosas que nunca hacía y viviendo una vida que nunca se imaginó vivir. Entonces, fíjense, a este espíritu no se le dio la orden de que no entrara más en esa persona. Aquí Jesucristo, es contradictorio, porque Jesucristo dice que el espíritu después cuando sale, pero aquí le dice, el mismo Jesucristo le dice al espíritu: no vuelvas a entrar más en él. Es una orden que se le dio, y él no puede desobedecer esa orden de Cristo. ¿Por qué no puede desobedecer esa orden? Porque sería lanzado, ahí sí sería lanzado a los abismos profundos. Entonces es una cosa que nosotros no entendemos a la hora de ministrar, sin la falta de conocimiento y la falta de llenura del Espíritu Santo. En el libro de Judas, vamos al libro de Judas. Judas, al capítulo 1, al versículo 6. ¿Qué dice esto aquí? Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Fíjense, aquí estos demonios no están por fuera. Estos demonios están guardados en prisiones eternas y solamente serán liberados para el juicio del gran día. Estos demonios no andan en la tierra. No andan en los aires, no andan en las aguas, no andan en el fuego. Estos demonios están aprisionados. Están en prisiones eternas. Esas prisiones, esas moradas eternas de maldad, esas prisiones eternas, allí hay unos demonios ahorita. Pero los que están afuera, los que están dañando a la humanidad, necesitan cuerpos humanos para ellos desarrollar la destrucción sobre el humano. Entonces, la Escritura nos lleva a que nosotros tenemos que conocer los ámbitos donde ellos se mueven. Lo podemos, a través de la Escritura, podemos conocer qué tipo de demonio, a qué ámbito pertenece y cómo podemos expulsarlo, cómo podemos hablarle en el nombre de Jesús y con la autoridad que se concede a través del nombre de Jesús.
¿Dónde habitan los demonios? Entonces, cuando las personas son liberadas, siempre yo le digo, mire, cualquiera recibe una liberación, pero no todos guardan esa liberación. No todos retienen esa liberación. No todos lo retienen porque muchos decaen, otros se apartan del Evangelio, muchos se convierten, aceptan a Cristo, comienzan a transitar en el camino del Evangelio, pero al tiempo, como dice la Escritura, por las tribulaciones, por los problemas, por las angustias, por el proceso que pasan, entonces se apartan del Señor, y al apartarse del Señor tienen la carta abierta para ellos volver otra vez a esa morada, a esa casa de donde un día salieron. Entonces, ¿dónde habitan? ¿Cómo podemos combatirlos? ¿Cómo podemos reconocerlos? Y una de las cosas que meditaba era cuando las personas hablan lenguas demoníacas. Hay espíritus demoníacos dentro de esas personas, habitando dentro de ellos, y se hacen confundir con el Espíritu de Dios. Y en muchos casos, esos demonios no salen de allí, de esos pueblos. Se le hacen difícil porque se mezcla, porque ellos obedecen las Escrituras también, los demonios también obedecen las Escrituras. Y al ellos mezclarse y hacer creer a las personas que están obedeciendo las Escrituras, hacen creer verdaderamente que las personas obedecen, pero no estamos obedeciendo. Nos engañan y habitan dentro de nosotros, están con nosotros, y cuando son liberados, en muchos casos, las personas hablan y le preguntan ¿cuánto tiempo tienes en esta persona? Y te dicen 20 años, 30 años, desde que nació. Estoy en este cuerpo desde que nació, desde el vientre de su madre. Entonces nos quedamos abismados, nos quedamos sorprendidos por este tipo de cosas. Pero Jesucristo nos da una señal, nos enseña que los demonios, si no se le ordenan, como deben hacerle una orden a un demonio, el demonio puede volver otra vez a su morada, a su casa que un día salió, fue expulsado. El proverbio del día se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo 16, en el versículo 23, dice de la siguiente manera: el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. El corazón del sabio. Necesitamos mucha gente sabia en este tiempo. Mucha gente sabia que sea prudente de su boca, en su hablar, con mucha prudencia, y que le da gracia a sus labios. Porque ahorita la prudencia se nos ha escapado. Y ahorita decimos cualquier cosa sale de nuestros labios. Vámonos al libro de Hechos, donde habitan los demonios. Los demonios buscan cuerpos humanos para habitar. Les encantan los cuerpos humanos. El libro de Hechos, en el capítulo 8, en el versículo 19. En el versículo 16, 8, versículo 9, dice así: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Fíjense algo. Fíjense cómo habita un demonio en una persona y engaña a multitudes. Aquí la Escritura dice que Simón era un mago, alguien que practicaba la magia, y había engañado a aquella ciudad, a Samaria, con sus artes mágicas, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente desde lo más pequeño hasta el más grande,
diciendo, este es el gran poder de Dios. ¿Cuántos en este tiempo no mantienen engañados a mucha gente de esta manera? ¿Con qué? Con falsas doctrinas, pero con cosas que no son las enseñanzas de Cristo. La Escritura dice que este hombre practicaba engañar, haciéndose pasar por el gran poder de Dios. ¿Quién habitaba? ¿Dónde habitaba el demonio que engañaba a la gente? En un cuerpo humano. Fíjense algo que de lo que habíamos hablado en el primer segmento. Dice la Escritura, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y los grandes milagros que se hacían, y estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiéndoles venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, pero aún no, porque aún no habían recibido el Espíritu Santo. Imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que le imponían las manos a los apóstoles y le ofreció dinero. Fíjense algo. Este hombre ya se había bautizado. Este hombre se había arrepentido. Este hombre había creído. Pero el demonio no se fue de él. Fíjense. Y estaba siempre con Felipe. Al lado de Felipe. Y le ofreció dinero a los apóstoles para que le dieran el don de imposición de mano. ¿Y qué Pedro le dice? Que estaba en el de maldad. Que estaba atado. El demonio no había salido de él. El demonio estaba allí. Y esta es una prueba de que hay mucha gente que se convierte y se bautiza y todavía el demonio está allí dentro de ellos. Y andan en las campañas, andan en la iglesia, andan ministrando o de acompañante de gente que anda ministrando, pero el demonio está en ellos, todavía habita en ellos, porque esta es una prueba indubitable que Simón había creído, Simón se había bautizado, Simón casi se puso de ayudante de Felipe, pero Simón no había sido liberado. ¿Cómo se puede explicar eso? Entonces es donde nosotros entramos. ¿Cómo podemos hacer una liberación real a una persona para que el demonio sea expulsado y no vuelva a entrar en esta persona? Allí, Cristo lo dijo, el demonio sale y vuelve, pero de aquí no había salido. Se mantuvo. ¿Y cómo este hombre fue bautizado entonces? ¿Cómo este hombre fue bautizado si el demonio no había salido de él? Cuando lo bautizaron en agua, el demonio no salió. Y supuestamente él había renunciado al mundo y había creído en Cristo, pero el demonio estaba adentro, porque Pedro se lo dice. Y vamos a leer lo que le dice Pedro. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que en donde Dios se tiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios que quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. O sea que el alma de este hombre estaba en prisión y no se había arrepentido, no había caído. Entonces, para que los demonios salgan de una persona realmente, hay que hacer una real liberación. Al que Cristo lo libertare será realmente libre. Hermano, ¿vos secretario? Amén, hermano, ciertamente es así. Lamentablemente hay muchas personas dentro del Evangelio que nosotros vemos estas condiciones. Nuestras condiciones están dentro del Evangelio y comparten con nosotros y le dices algo sobre que están con una cara terrible, que se les nota el espíritu inmundo en la cara. Y son personas que aún
no han sido libres, su corazón aún tiene cosas tremendas. Y por eso nosotros debemos de poner nuestro corazón delante de la presencia del Señor, así como dice el Salmo: examíname, oh Dios, que conoces mi corazón. Él es el que conoce nuestro corazón. Nosotros vemos aquí en este pasaje bíblico del cual el hermano habla, ciertamente este hombre Simón aún permanecía en cárceles, aún todavía estaba esos espíritus en él, lo dominaban y le llevaban a hacer cosas que él no entendía, que él pensaba que eran buenas. Así también habemos personas en el Evangelio que estos espíritus nos dominan y nos llevan a hacer cosas que nosotros pensamos que son buenas y estamos actuando por un impulso del enemigo. Aquí vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 11. Dice, en el 11:14 dice: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que al salir el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Vemos aquí este otro ejemplo. Dice que el demonio era mudo. Hay personas que están poseídas por este demonio y las personas lo ven como algo normal, porque así ya se ha interpretado en el mundo. Pero la Biblia explica que hay demonios que se apoderan de los cuerpos que son mudos y la gente no habla. Pero Jesucristo ha demostrado que Él expulsa estos espíritus de la gente y las personas hablan. Yo personalmente he visto, recuerdo una campaña hace años cuando vino un hombre llamado David Howard aquí a la Guayana, estuvo en el Cerro del Gallo. Este hombre fue usado por el Señor allí para hacer este tipo de milagros, donde los mudos hablaban, los ciegos veían, los cojos se levantaban. Todos estos espíritus que tenían a estas personas presas fueron echados fuera de estos cuerpos. Entonces nosotros vemos que los demonios tienen una identidad, y esa identidad, cuando ellos entran a un cuerpo de una persona, la persona o el cuerpo de la persona adopta esa identidad. Si ellos son mudos, entonces la persona es muda. Si ellos son mancos, las personas son mancas. Nosotros no podemos ver a los demonios del mundo espiritual, pero cuando ellos se meten en el cuerpo de la persona, entonces ese es el reflejo de lo que ellos son en el mundo espiritual. Y aquí Jesucristo lo habla y lo dice: un demonio mudo. Estaba Jesucristo echando fuera un demonio mudo. Entonces nosotros podemos ver a través de la Escritura qué tipo de demonios hay, dónde habitan, cómo se pueden expulsar en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y cómo también hay personas que están relacionadas en el Evangelio que aún no han sido verdaderamente libres y que aún permanecen con esa costumbre que traían del mundo de hechicería, de idolatría, de tantas cosas. Se supone que cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, inmediatamente el Señor nos da la oportunidad de nosotros regenerarnos, para estar nosotros en nuestro corazón, si nosotros verdaderamente queremos cambiar. Porque hay personas que están en el Evangelio pero nunca quieren cambiar su actitud, su forma de ser. Yo soy así, Dios me hizo así, nadie me va a cambiar. Y esa actitud la tienen dentro del Evangelio y no saben que Dios se lo puede cambiar. Lo que pasa es que ellos no han querido dar su brazo a torcer, no han querido cambiar su carácter, porque muchas veces le han llamado la atención y le han dicho lo que tienen, pero ellos no quieren reconocer y no quieren soltar lo que tienen. Y cuando tú no quieres soltar a esos espíritus del mundo, ellos viven en ti y te hacen hacer cosas que muchas veces tú ni quieres hacer, pero las hacen. En relación al pecado, pero son espíritus. Todo lo que ejerce poder sobre la materia, sobre el cuerpo, es un espíritu. Y aquí nosotros vemos claramente que estos espíritus tienen diferentes rangos y denominaciones. La Biblia habla claramente acerca de eso. Cada uno tiene una función. Unos son para tormento, otros para ser habitantes de cuerpos de personas con diferentes tipos de enfermedades, con diferentes tipos de situaciones. Y todo esto por la rebelión que hubo en el cielo. Porque Satanás fue enviado aquí a la tierra junto con estos demonios, pero la Biblia también habla de que muchos de esos demonios Dios no les permitió que anduvieran por allí, sino que los encadenó en prisiones eternas, pero hay muchos que sí están, de los cuales habla Jesucristo, andan paseando en lugares secos y sin reposo, buscando dónde morar.
Y hay otros también que sí están en el lugar de tormento, pero atormentando a las personas. Tienen un trabajo, hay una función que cumplir ahí. También atormentando a las personas que bajan al mundo espiritual y están sin Jesucristo. Como lo dije anteriormente, hay testimonios de personas que Dios les ha permitido bajar al infierno y ver cómo personas están allí, personas que han sido personas que han estado que son famosas, que han sido personas famosas, que están allá abajo siendo atormentados. Dios ha permitido que personas vean eso y traigan los testimonios para que las personas puedan entender que hay un cielo, hay una tierra, hay un infierno, donde las almas que mueren sin Jesucristo van, y allá hay demonios que lo van a atormentar de día y de noche, porque ahí no hay, eso es infinito, ahí no hay noche, no hay día. La noche y los días fueron creados para nosotros los seres humanos, pero en el mundo espiritual nada de eso existe, todo es eterno y es continuo. Entonces nosotros debemos de buscar de Jesucristo, el que aún no ha buscado de Jesucristo, sobre todo en este último tiempo, donde la cosa está fuerte, vemos las señales cumplidas. Ayer veía el sol que estaba rojo. Yo nunca había visto el sol de esa forma. Me puse a buscar en la escritura dice el sol se oscurecerá y la luna, así que la luna también se pondría roja. Cuando el sol se pone rojo es porque se pone oscuro, solo oscuro, y la Biblia habla acerca de eso. Estas son las señales que nosotros vemos pero no entendemos. Por eso es que la Biblia dice que en el último tiempo, cuando las cosas estén sucediendo, los entendidos comprenderán. Dios proferirá enviamente. ¿Quiénes son los entendidos? Las personas que leen la escritura y pueden entender las señales del tiempo del fin. Pero las personas normales no van a entender estas cosas y ven todo de manera normal, pero el Señor está aquí. Así que es necesario que nosotros conozcamos todas estas cosas y a dónde vamos a ir una vez que salgamos de acá, de este cuerpo. Hay un mundo espiritual que espera a cada una de las personas. Puede ser de vida eterna y descanso con el Señor, o de tormento con el enemigo, tomando con su voluntad. Así es, mi hermano. Vámonos al libro de Hechos, el capítulo 16. Vamos a ir demostrando, y en el otro segmento convocamos, lo vamos a publicitar en un momento. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió de aquella misma hora. Amén y amén. Fíjense algo. Este espíritu de adivinación moraba en esta mujer y era aceptado porque daba grandes ganancias a sus amos. Y aún hablaba bien este espíritu de adivinación de Pablo y de Bernabé. Hablaba bien y decían: estos hombres anuncian el reino de los cielos. Este espíritu de adivinación se le dio una orden de que saliera del cuerpo de esta mujer y lo abandonó y más nunca adivinó. Este espíritu no volvió más, porque la escritura dice que se molestaron los dueños y mandaron a meter preso a Pablo y todo este tipo de cosas. Pero este espíritu se fue de esa mujer. ¿Cuántos en este tiempo no tienen espíritu de adivinación? Aún en las congregaciones que hablan bien de Jesucristo. Pablo echa fuera un espíritu de adivinación. ¿Qué provoca? Fíjense, esta mujer vivía con un espíritu de adivinación y era para las personas era normal. Era normal que ella adivinara, pues, y cobraban y daba ganancia. ¿Cuánta gente en este tiempo no tiene espíritu de adivinación en la iglesia? Muchísima gente tiene espíritu de adivinación y se ven normales, no profetizan, pero son espíritus de adivinación y son echados fuera.
son echados fuera con alguien con autoridad. Y esos espíritus no vuelven a entrar. No vuelven a entrar a la persona. Porque hay una diferencia. Hay una diferencia. Si tienes un espíritu inmundo, él busca 7 más inmundos y te pone peor. Pero si tienes un espíritu de adivinación, bueno, tendrás que buscar 7 espíritus más que adivinen mejor todavía y te vas a poner más adivino. Entonces son niveles. Nosotros tenemos que entender que hay espíritus que son echados y ordenados que no vuelvan a entrar y ellos no pueden volver a entrar. Como en este caso, sale el espíritu de adivinación de esta mujer, no vuelve a entrar en ella, pierde, el amo pierde esa fuente de dinero. Hay muchas personas que en este tiempo están adivinando por dinero, las llevan a las congregaciones y adivinan, profetizan y adivinan por dinero, cobran y obtienen ganancias. Esto es bíblico, esto no es lo que está pasando en la actualidad, es bíblico. No es algo jalado de los cabellos, traído de la locura, no. Todo lo que está aconteciendo está escrito de esa manera para que de esa manera suceda. Pero ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice que debemos estar alerta, debemos estar conscientes, debemos tener espíritu de discernimiento para poder discernir dónde y cuándo y cómo. ¿Cómo echar fuera? En el momento preciso. ¿Dónde habitan? ¿Cómo debo pelear con ellos? ¿Qué debo hacer? ¿Qué nivel debo tener? Jesucristo dijo que haya un espíritu de epilepsia, que cuando le traen al muchacho que los apóstoles no pudieron sacar el demonio y echar fuera el demonio, Jesucristo le dijo que ese espíritu, ese tipo de espíritu, salía con ayuno y oración. Ese era un espíritu de niveles y por la falta de fe de los apóstoles no lo pudieron echar. Entonces hay demonios de niveles que no salen tan fácil. No salen tan fácil. Hay que tener niveles espirituales y con esos demonios regresan. Porque son demonios de alto rango. Entonces tenemos que tener cuidado. Inclusive a la hora de ministrar una liberación. Hermano Alfredo, por su comentario. Amén, hermano. Es importante nosotros conocer todas estas cosas, ¿no? Porque nosotros vemos algo aquí importante que muchas veces no tomamos en cuenta. La Biblia habla de espíritus que poseen los cuerpos y las personas piensan que son enfermedades, como la epilepsia, como lo que ahora, como el hermano está comentando, ¿no? Y no es una enfermedad, es un espíritu de epilepsia. La persona que es mudo es un espíritu mudo. La persona que es paralítico es un espíritu que lo hace estar en esa situación. Ahora, Jesucristo dice aquí en el libro de Marco, capítulo 1, versículo 34, y dice así: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Notemos aquí que hay enfermedades, pero también hay demonios, que no son enfermedades. Estos demonios son como los que acabamos de nombrar: demonios mudos, demonios de epilepsia, demonios paralíticos, pero también había enfermedades que Jesucristo sanó, que sí eran enfermedades. Ahora, nosotros con esto podemos reconocer cuando tenemos a un demonio enfrente, encarnado en una persona epiléptica. Debemos reconocer que es una enfermedad, es un demonio que está apoderado de ese cuerpo. Y nosotros debemos estar preparados para echar por ese demonio y creer que esa persona va a recibir la liberación. Yo he visto muchas personas con epilepsia dentro de las congregaciones y no son sanados. ¿Por qué? Porque la persona no está preparada ni cree que eso es un demonio, sino que es una enfermedad. Y la Biblia dice que cree todo es posible. Si tú crees y te preparas para realizar ese acto de liberación, esa persona lo va a hacer. Porque en el Señor todo es posible. En Él todo lo podemos hacer. Y hay personas que están dentro de las congregaciones que el Señor permite que este tipo de personas vayan a estos lugares y estén allí con ellos por años.
Pero yo he visto iglesias donde las personas ahí, ellos toman como de manera normal, y eso para ellos es normal, y la persona vive ahí con ellos, ese espíritu está dentro de esas personas por años allí, y eso para ellos es normal. No se preocupan por uno, que sea uno, prepararse para echar fuera ese espíritu. Que no es una enfermedad, no es un espíritu, un demonio apoderado del cuerpo. Entonces, por eso es que nosotros a través de la Escritura, a través de la revelación del Espíritu de Dios, que es que nos guía, nos revela, nos lleva a la verdad, nosotros podemos entender o saber cómo podemos nosotros dirigirnos a estos espíritus. Jesucristo sabía quiénes eran y lo llamaba por su nombre, el espíritu mudo, el espíritu de epilepsia. Sal de él el nombre de Jesucristo. Y nosotros debemos identificar a estos espíritus. La Biblia dice que Jesús sanó a la suegra de Pedro que tenía fiebre, que era una enfermedad. Jesucristo le echó la fiebre fuera y Jesús se le quitó. Pero aquí la Biblia dice, habla de enfermedades y de personas endemoniadas, de personas poseídas por demonios. Entonces nosotros podemos ver a través de la Escritura todas estas cosas y meditar, y la revelación viene a través del Espíritu de Dios. ¿En dónde moran los demonios? Ahora, ¿por qué los demonios buscan los cuerpos? Porque el cuerpo tiene un lugar que es de agua, que es de tranquilidad para ellos. Y por eso a ellos les encanta estar allí. Porque el cuerpo está compuesto por agua y esto para ellos es como algo fresco, algo que los hace a ellos reposar del tormento, del calor que ellos traen, porque ellos fueron convertidos en espíritus inmundos. La Biblia dice en el libro de Ezequiel que Dios sacó fuego del medio de él y el fuego lo consumió y pasó a ser un espanto. Entonces así también haría con los espíritus que con él cayeron. Ellos eran ángeles, pero Dios los transformó en espíritus inmundos. Dios los transformó en espíritus irreconocibles de lo que eran antes. Porque Dios los quemó con fuego. El fuego los consumió. Pasaron a ser espectros terribles, deformados. Entonces, nosotros, a través de la Escritura, podemos ver todas estas cosas y podemos comprender y prepararnos para estos acontecimientos. Hermano, con su comentario. Así es, hermano. También habla la Escritura de una mujer que tenía 18 años con una joroba. Y en el día de reposo Jesucristo preguntó, ¿es lícito sanar a esta mujer que tiene esta joroba? Y dice la Escritura que los fariseos y los escribas callaron. Entonces Jesucristo vio el odio que había en ellos y le dijo, no tienen misericordia. 18 años que Satanás tiene atado a esta mujer, atada con esta enfermedad. Fíjense algo, la enfermedad es una influencia del enemigo, una influencia demoníaca, una influencia de la oscuridad, la enfermedad. Entonces, el enemigo le había sembrado esta joroba a esta mujer por 18 años. Pero esa mujer iba a la sinagoga, como dice mi hermano, en las congregaciones, va mucha gente enferma que está habitando allí, se congregan allí, están allí los fines de semana, están allí las actividades, y están enfermas, padeciendo, muchos lisiados. Las personas lo han tomado como algo normal y lo recomiendan y lo envían a los hospitales y a las clínicas, porque ese es el consejo que le dan los dirigentes. Hermano, tienen que ir al hospital y ponerse en control, chequees mensualmente y tal y tal. Entonces los demonios están ahí habitando con ellos, habitan en las congregaciones, en estos cuerpos, influyen para que las congregaciones no crezcan, para que no haya niveles espirituales, influyen. Yo siempre veo
a unas personas que pasan frente a mi casa para unas congregaciones y llevan unos niños lisiados y pasan todo el tiempo. Habrá fe. Yo a veces me pregunto, Señor, ¿será que estas personas tendrán fe de verdad, fe real? Y a la iglesia que van a orar, personas con fe real. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que estos demonios eran expulsados de la gente, de los ciegos, de los cojos, de los paralíticos, de los mudos, de la gente, de los mancos, los brazos eran restituidos, ¿verdad? Entonces lo hizo Cristo y lo hicieron los apóstoles. Y en este tiempo hay mucha gente que el Señor utiliza que también lo hace. Milagros creativos, son expulsados, expulsan lo que tienen aprisionado a estas personas, como le dijo Pedro a Simón, le dijo en cárceles, veo que está tu alma en cárcel, encarcelada. Entonces, fíjense una cosa, los demonios necesitan habitar en los cuerpos, necesitan habitar en los cuerpos humanos, pero su lugar de ellos son los secos y sin reposo, lugares secos, áridos. ¿Por qué? Porque esos lugares áridos y secos son mejores que estar en el fuego ardiente, de donde ellos son, de donde ellos fueron echados, de lo que ellos fueron convertidos, del fuego que los atormenta, el fuego de lo alto que los atormenta a ellos. Entonces ellos tienen que buscar un lugar donde reposar, donde habitar. Y habitan en las personas, aún sirviéndole al Señor. Aún sirviéndole al Señor, aún alabando al Señor, aún leyendo, aún hablando bien de las personas del Evangelio, aún habitan en estos cuerpos, están en estos cuerpos. Por eso es que este tipo de personas que habitan, donde habitan este tipo de demonios, estas personas no tienen crecimiento espiritual, nunca crecen espiritualmente hablando, nunca llegan a tener niveles espirituales. ¿Por qué? Porque hay una posesión en ellos, hay alguien que está habitando en ellos, y ese que está habitando también obedece a Cristo, también obedece las Escrituras, pero como les he dicho, ellos engañan a la gente, se amordan a la persona a su conveniencia de ellos. Entonces, por eso usted puede ver a personas que están sirviendo al Señor, que hoy tienen una actitud y mañana tienen otra, que odian a su hermano, que tienen enemistad con otro. ¿Por qué? Hay una influencia, hay una posesión allí, ¿verdad? Cuando un cristiano llama a otro hijo del diablo, para decir esa afirmación tiene que estar bien seguro. Pero si lo dice porque otros los dicen o porque te parece, hay un problema. Porque tú debes tener un tremendo testimonio para tú decirle eso a otro. Porque un malandro llama malandro a otro. No, ese es un malandro igual que yo. Bueno, si él es un hijo del diablo, yo también lo soy. Pero si yo soy hijo de Cristo, yo también quisiera que mi prójimo fuera hijo de Cristo, estuviera en el reino, porque la Escritura dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, yo no puedo, la Escritura no es para juzgar, para acusar a otro. Entonces, estas frases que se utilizan en este tiempo, acusando, mira, hijo del diablo, tú no eres un hijo del diablo, tú acusarás a otro porque tú actúas de la misma manera que yo, o me estás juzgando a mí. Entonces, eso, hay gente, hay personas dentro del Evangelio que está en posesión demoníaca, que está siendo habitado por demonios. Hermano Wilfredo, por su comentario. Amén, hermano, ciertamente es así. Ciertamente es así, hermano. Es bueno el conteo porque nosotros podemos conocer todas estas profundidades que muchas veces nosotros no logramos entender, pero ciertamente Dios pone personas para que nos las explique, así como le pasaba
a que era un grupo que él muchas veces leía la escritura pero no entendía, y así hay personas en este tiempo en el Evangelio, que aún estando años en el Evangelio no saben cómo pueden ellos hacer para que una persona se reconcilie con Cristo. No hace mucho una hermana me escribió porque ella tiene su hija fuera del país y ella le dijo a su hija que se reconciliara con el Señor, pero ella me dijo que yo le grabara un audio para entregar a su hija porque ella no sabía cómo era que tenía que decir, y esa mujer tiene años en el Evangelio y no sabía cómo decirle a su hija cómo hacer la oración de fe para que su hija se reconciliara. Tuve que grabar un audio y enviárselo para que ella se lo enviara a su hija donde quiera. Y bueno, gloria al Señor, la mujer se lo repitió, se recibió por allá por donde está. Y ciertamente eso sirve. Nosotros debemos de conocer estos temas porque hay personas que muchas veces están en las cosas del Señor, pero leen, pero no pueden entender. No saben cómo hacer las cosas, pero Dios permite que hombres, también mujeres, que enseñan la Escritura, puedan desarrollar estos temas a través de la revelación del Espíritu para que nosotros podamos entenderlo. De repente tú muchas veces no habías escuchado este tema de esta forma, pero hoy el Señor te lo trae. ¿Dónde habitan los demonios? ¿Cómo podemos nosotros expulsar un demonio? ¿Qué orden se le debe dar a un demonio? ¿Cuáles son las enfermedades y cuáles son las posesiones demoníacas que causan daño en la vida de la persona? Lo hemos visto a través, ya lo vimos a través de las explicaciones que hemos venido dando a través del programa. Entonces, nosotros podemos ahí entender dónde habitan los demonios. Hermano, con su comentario. Así es, hermano, ¿dónde habitan los demonios? Tenemos que tener conocimiento de todas estas cosas, porque podemos andar andando con personas que tienen demonios, inclusive dentro de la doctrina, y no lo reconocemos. Hoy es viernes, hemos llegado al final del programa, viernes de vigilia, viernes de sancocho. Es necesario que hablemos de estos temas, que lleguemos a la vigilia y hablemos y profundicemos aún más. Quizás hayan personas que tengan más conocimiento y tengan más revelaciones sobre este tema y ustedes la puedan hablar y compartir con todos y cada uno de los hermanos para ser realmente libres. Y no haya en el pueblo de Dios, no haya tanto sufrimiento y tanta angustia en nuestros hermanos, en nuestra comunidad cristiana. Me acompañó en esta mañana mi hermano Alfredo Bermúdez, evangelista, nuestra hermana María Alejandra en la mensajería, nuestro hermano Luis Bueno en los controles, y quien les habla, el profeta del pie de la rosa. Les bendecimos. Deseamos un bello fin de semana en Cristo Jesús. Hermoso, bonito, bello, bendecido fin de semana. Esperamos el día miércoles a las 8 de la mañana en su programa En Casa con Jesús. ¡Chao!